Hola, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión el día de hoy. Ya la última parte del tema de la fe, que es la unidad 4. Sean cordialmente bienvenidas, bienvenidos. ¿Alguien pudiera apoyarnos con la oración, si son tan gentiles? Armando, ¿pudiera ser? Si gusta, sí. Por favor, adelante. Bueno, pues buenas noches, Padre bendito. Agradecerte por la oportunidad que nos das de reunirnos en este estudio, en este trabajo que se realiza como siempre semana tras semana. Y pedirte perdón por las faltas cometidas hasta esta tarde, noche, por nosotros, por cada uno de nosotros. Pedir la asistencia para la hermana humanidad que está batallando en estos momentos. Algunos por las inclemencias del tiempo, otros por trabajo, por salud. Padre, tú sabes cuáles son las necesidades de todos y cada uno de nosotros y las queremos hacer patente en este momento para que tus guías protectores, nuestros guías protectores, mejor dicho, nuestros guardianes y sobre todo aquellos hermanos superiores que cumplen tus designios para con nosotros, pues lleve nuestras plegarias de sanidad, de trabajo, necesidades que tú sabes, Padre, que tenemos, las queremos poner en tus manos. Las necesidades por los niños desamparados, los que están en las cárceles, en los hospitales. Que no les falte y no nos falte a ninguno de nosotros el sustento diario para cumplir con las obligaciones materiales, pero sobre todo darnos en esta tarde noche para comprender las enseñanzas que aquí nos va a brindar nuestro hermano. Deseamos que esas instrucciones, aparte de que sean beneficiosas para cada uno de nosotros, nos des la luz para entenderlas, pero sobre todo para aplicarlas y que seamos mejores cada día en los siguientes días que nos restan de esta existencia material. Dejamos, Padre, en tus manos nuestras peticiones, tú las conoces, y que se haga como siempre tu voluntad y no la nuestra. Que así sea. Gracias, que así sea. Muy bien, gracias. Gracias por la oración, gracias por la Que así presencia sea. de todos los hermanos y compañeros de estudio aquí presentes. Vamos a iniciar con esta temática que yo le llamé, le titulé Aterrizando la Fe, que ya sería la culminación del estudio de las 4 lecciones, bueno, 2 lecciones, pero cerramos con la cuarta lección, que es la fe. Y me di a la tarea de hacer un pequeño resumen a manera de pregunta y respuesta como tipo recordatorio de lo que hemos estudiado en estas últimas sesiones y también reforzando un poco este concepto de la fe como un elemento indispensable, crucial para el desarrollo de nuestra evolución como conciencias. También muy importante recordar que la fe, aunque se puede ver desde la óptica religiosa o espiritual, la fe va más allá. La fe es como la capacidad que tenemos de sintonizar con lo invisible, con lo superior, con el plano espiritual, que es un plano no tangible como tal. Pero los efectos son bastante potentes en el plano mental y sobre todo en el físico. Entonces me voy a permitir leer y comentar y bueno, les voy a pedir también su apoyo para que den sus valiosas aportaciones una vez que vamos a hacer unas cuantas pausas para poder ir revisando este material. El material se sacó del libro Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad, de Kevin J. Todeshi. Básicamente de ahí se sacó el 95%. Y alguna que otra frase se sacaron de algunos materiales adicionales que tenemos como referencia. Entonces vamos a empezar. Recordando que la fe es básicamente la manifestación del ser, o sea, del alma, cuando empezamos a conscientemente a ser uno con nuestro creador. Es plasmar en el mundo, en el plano físico, el ideal del supremo bien. O sea, el supremo bien es la voluntad, verdad de Dios para todos nosotros, para toda la humanidad. Hay un modelo, digamos, superior, que es el plan que tiene Dios para cada uno de nosotros, sus hijos, pero también para el planeta Tierra completamente, para la humanidad en general. Entonces, la fe, más allá de un concepto dogmático religioso, es la conciencia divina que nos invita a ser vivida, que requiere ser vivida, que requiere ser experimentada y cultivada.
Entonces, eso es un recordatorio de lo que consideramos puede ser la fe. Entonces, ¿cuál es la relación de Dios conmigo? Considerando que la fe está íntimamente relacionada con Dios, con el mundo incognoscible, con el plano espiritual. ¿Cuál es mi relación de Dios para conmigo? Y se dice y se nos ha dicho que Dios no es una fuerza impersonal, es como un padre-madre comprensivo o comprensiva que desea y quiere mantener una relación de amor filial con nosotros. Es decir, Él nos busca antes de nosotros contestar la llamada del Padre. El Padre ha hecho una invitación para que lo conozcamos, para que nos acerquemos a Él, porque Él tiene, entre comillas, una necesidad, un deseo de establecer esa relación de amor filial. Y acuérdense, de amor filial es el amor como de la familia. En este caso es del padre-madre para con sus hijos. Y hay una pregunta interesante: ¿cómo puedo tener fe en Dios? ¿Cómo puedo mantener o lograr esa fe? Y se nos dice que para mantener esa fe en Dios hay que conocerle. Y buscamos conocerle cuando empezamos a establecer una familiaridad con Él, cuando empezamos a hablar con Él más a menudo, más frecuentemente, cuando hacemos la oración o simplemente nos comunicamos con Él mentalmente con el deseo y la intención de hacerlo. Caminar con Él durante el día y la noche, en todo lugar y en toda circunstancia. Recuerde usted, su mano está siempre dispuesta a guiar la suya si usted quiere, si usted lo desea, porque Él no lo impone nunca. Aunque desea hacer el mayor bien para con nosotros, es capacidad o libre albedrío nuestro decidir si nos aperturamos a esa ayuda, a esa mano ayuda. Dios es siempre consciente de ti en todo momento y en toda circunstancia. Se nos decía que Dios nos conoce hasta lo más íntimo y que Él tiene contado los pelos, los cabellos de nuestra cabeza, por ejemplo. Su amor paternal es incondicional y absoluto. O sea, Dios es el absoluto, el incognoscible. Sin embargo, es amor y es inteligencia también. ¿Cómo puedo fortalecer mi fe en Dios? Es una pregunta interesante. Después de cómo puedo tener o mantener o cultivar mi fe, que aquí nos dicen que es con la práctica de la comunicación, del contacto diario, del encuentro con Él, teniendo espacios para conectarnos con Él, para escucharlo, para hablarle, etcétera. La fortaleza se viene dando con dos aspectos súper importantes. Primero es tratando de disciplinar en rectitud los pensamientos y ¿No? las obras. La palabra Ahí clave está. en rectitud, Bien. Pásalo, Juanito. por Sí, sí, favor, sí. si gustan cerrar el micrófono, Elda, si están gentil. La Ay, sí, palabra perdón. clave en rectitud se refiere básicamente en alineación con la voluntad superior, con la justicia, con el equilibrio, con la armonía, con la voluntad superior. Entonces es tratando de disciplinar los pensamientos, las palabras, las emociones y las obras que vayan en rectitud, es decir, que vayan en línea recta con Dios, por decirlo de alguna forma. Y en segundo punto es cultivando, buscando cultivar tu relación personal con lo divino. ¿Cómo? A través de la práctica frecuente de la presencia y de la existencia de Dios, de la conciencia de Dios. El uso frecuente de la oración, de la meditación y sobre todo el deseo de ser un canal de sus bendiciones para los demás. Eso es lo que facilita el fortalecimiento de nuestra fe. Primero, aprendiendo la disciplina de la rectitud de pensamiento, palabra y obra. Se nos dice por ahí recto pensar, recto sentir, recto hablar, recto actuar. Esa sería la búsqueda de aprender a ser buenos, a hacer buen uso de las facultades creadoras. Y el segundo es la cultivando esa relación personal con la práctica frecuente que comentamos. Y básicamente podemos usar la oración, la meditación y sobre todo buscando ser un canal de bendiciones para los demás semejantes. Entonces, el punto 5, que es una pregunta interesante: ¿qué es lo más importante que puedo pedir en oración a Dios? El libro, el capítulo 4 del concepto de fe, se resume básicamente en fortalecer mi fe en Dios y en la intención del alma de ser un canal de su amor en la tierra. Fíjense que es algo bien interesante, que lo más importante que puedo pedir en oración, más allá quizás de las necesidades, que son válido, es ayúdame a fortalecer mi fe en ti, a acrecentar mi fe.
porque a través de eso puedo yo hacer un mejor canal de bendiciones para con los demás. Entonces tiene que ver uno con la conexión con Dios a través de la fe, porque si no hay fe, es poco probable que la conexión se dé. Es decir, la fe abre la vía direccional de aquí para allá y de allá para acá, para que esa energía creativa que llamamos Dios se manifieste a través de nosotros. Y cuando ayudamos a los demás, nos convertimos en canales, es decir, permitimos el libre fluir de su amor, de sus bendiciones, de su sanación, por ejemplo, de su pensamiento creativo, creador. Entonces, esta sería como las preguntas interesantes. A nivel personal, se nos sugiere, aparte de la fortaleza de la fe y de la ayuda al prójimo, podemos trabajar en nosotros mismos. Podemos usar la oración, por ejemplo, buscando conocernos más, de manera más honesta a nosotros mismos, porque tenemos normalmente el ego que busca bloquear nuestro propio autoconocimiento, es decir, no nos conocemos de lleno, de fondo. Lo ideal, por ejemplo, en la oración podría ser, amado Padre, ayúdame a ser honesto conmigo mismo y ayúdame a conocerme como tú me conoces. Es decir, buscar ser honesto con uno mismo. Aprender mis lecciones, esa sería algo importante en pedirlo. Superar mis pruebas, sobre todo las adversidades, los contratiempos, los problemas, las enfermedades. Y sobre todo buscar de manera real y efectiva ser un canal de bendiciones para con mis hermanos, como ya se comentó. Entonces, este es el material que me voy a permitir compartirles y les voy a pedir, por favor, si son tan gentiles, de comentar al respecto, si tienen algún comentario, algo que quieran compartir, enriquecer, preguntar, estamos en el momento. Entonces vamos a hacer una pausa, una primera pausa aquí, hasta la pregunta 5 con su respuesta para continuar con el estudio. Adelante, por favor. Si gustan comentar, por favor. Yo, David, Adelante, Javier, por favor. este, yo siempre he tenido la duda de que si yo tengo mucha fe en que si yo pido algo se me va a dar y en mi plan de vida no está planteado esa situación, este, aunque tenga, nunca se me va a dar, ¿verdad? Bueno, la palabra nunca es una negación. Podríamos comentar, digo, me permito comentar. Si es un bien, o sea, imagínate el Padre, Dios como un padre, así tú eres padre, y si tu hijo te pide algo que es bueno para él, o para su familia, por ejemplo, o para tus nietos, normalmente tú vas a hacer lo necesario, inclusive te vas a desprender de algunas cosas para ayudarle a que sea feliz, porque el amor que le tienes a tu hijo o a tus nietos hace que te acerques con esa intención. Podemos usar esa similitud o ese ejemplo. Pero también podemos pensar, vamos a suponer que hay una situación karmática que impide que un deseo ardiente, por ejemplo, una persona que tiene deseos de ser bailarina, es un ejemplo, una mujer, porque en vidas pasadas recibió aplauso, reconocimiento a su capacidad, eh, su destreza física. Y de alguna forma se quedó con ese gusto por sentirse aplaudida, victoriada, eh, no sé, adquirió fama. Pero por alguna circunstancia karmática la persona sufre un revés en esta vida y se le impide que sus piernas sean fuertes para poder repetir ese periodo en el pasado que fue feliz, entre comillas. Y puede tener deseos fervientes de querer volver a bailar. Y aquí algo interesante es que Dios sabe, inclusive, no lo que tú quieres, ni tus caprichos, ni tus deseos, que están muy circunscritos al plano físico y al ego. Dios sabe lo que realmente te conviene. Entonces no podemos decir que el que tenga uno fe, la fe es de alguna forma limitada. Aquí el concepto creo que va más allá. Tenemos que aprender a ser congruentes con la voluntad divina, la voluntad superior. La fe va más allá inclusive de nuestros deseos, si son cumplidos o no.
es la relación que tenemos con el Creador, es la capacidad de sintonizar al Creador y de alguna forma proyectar su voluntad en esta vida, en la vida que estamos, ¿no? Ese sería mi comentario. Entonces vamos a pedirle a Zaida o al compañero Armando, levantó la mano, que nos den su comentario, por favor. Sí, gracias, David. Gracias, Javier. Yo complementaría tu comentario, David, respondiendo a la pregunta de Toledo, Javier que Toledo. Ujú. Javier Toledo. Este, Tocaste un punto muy, 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 muy importante. Eh, Como padres, él, Javier, y por los que tenemos la oportunidad o la bendición de ser padres, siempre le enseñamos o queremos, este, se ganen las cosas, ¿no? El merecimiento. Sí, yo le puedo pedir y pedir y pedir y a ver, y ya hiciste la tarea. Por ahorita fin de semana tenemos una fiesta a tal lado y los compañeros de la escuela y demás. Ya hiciste la tarea para ganarte el permiso, ya hiciste esto para ganarte X, ya hiciste determinada o cumpliste con determinada obligación para ganarte, para merecer. Y hay una parte, en uno de los libros de Chico Javier, no sé si lo hayan escuchado, de Francisco Cándido Javier. No recuerdo si es Nuestro Hogar o cuál de ellos, pero sí es el de Nuestro Hogar. Le pregunta uno de los hermanos a Andrés Luis ahí en esa frase, ya me acordé cuando quiere ver a la mamá, voy a desear con toda la fe, ver a mamá que ya había fallecido y había desencarnado. Dice, sí, pero no nada más es el desear, le contestan, sino son tres condiciones: desear, saber desear y merecer. Entonces, la fe, no porque yo pida y pida y pida y pida, y tú lo comentaste atinadamente también, ¿qué méritos o qué le presentas a Dios? ¿Qué hiciste para ganarte lo que estás pidiendo? Sí, la fe, o sea, yo le voy a estar pide y pide y pide y pide a Dios. Y como ahorita lo comentamos en la oración, sabe Él nuestras necesidades, pero ¿qué has hecho para merecer lo que me estás pidiendo? La fe no nada más el pedir, el pedir y el pedir y el pedir, Ujú. sino ¿qué has hecho para ganarte lo que estás pidiendo? El merecimiento, ¿sí? El obtener, digámoslo así, el premio, ¿no? De lo que estamos nosotros pidiendo, va de la mano con la fe. No es nada más el pedirle, yo quiero determinada cosa, y también qué le estamos pidiendo, porque pues, normalmente pedimos cosas materiales, ¿verdad? Entonces no va por ahí. Pues nada más para complementar lo que tú Muy bien. Mu- dijiste. Sí, Sí, muchas gracias. gracias por complementar muy bien pues, la orientación, ¿no? Fíjense que es interesante que la fe es la conciencia del alma con la conciencia de Dios. Es como empatar o sintonizar o estar a la par, al unísono, estar alineado y de alguna forma más cercano. Por ejemplo, la fe del Maestro Jesús era muy grande, sigue siendo muy grande. Y podemos decir que Jesús vino a encarnar la conciencia de Dios, por eso se le llama Jesús el Cristo, la conciencia crística. Entonces va más allá de los deseos, como bien lo decía Armando, los deseos inclusive materiales. Es verdad que, por ejemplo, alguien puede desear ardientemente algo, pero eso no necesariamente es fe, es un deseo ardiente que tiene, es un deseo muy apasionado, muy fuerte. La fe va más allá de eso, es la aceptación de la voluntad superior que es buena, independientemente que se obtenga o no se obtenga el bien en esa encarnación o en ese momento. La fe es la conciencia divina que requiere ser vivida. Eso es lo que podemos comentar, digo, lo que permito comentar aquí. Trinidad creo que tenía algún comentario, no sé si quisiera comentar algo. Me gustaría que repitiera el maestro Armando, que decía que son tres cosas en desear. O sea, Sí, si lo puede repetir.
que son Es tres cosas. desear, Saber pedir. Bueno, pedir. bueno, pedir, saber pedir y merecer. Saber merecer. Saber pedir y merecer. Ajá. Sí, porque también, Sí, o porque sea, podemos desear algo, pero no sabemos pedirlo bien, ¿no? así es, tiene aquí, entra mucho en juego la oración también. Como decía David, o sea, es Ento- una, ¿cómo puede ser? Una sinergia, ¿no? Una unión aquí de todas, de muchas cosas, o particularmente esas tres, pues, voy a pedir algo que no una cuestión material, me voy a sacar, quiero que me ayudes para sacarme el melate, ¿no? La lotería o qué sé yo. Espérame, a lo mejor te hace daño tener tanto dinero o qué sé yo, mejor pídele cosas, no sé, salud, trabajo, qué sé yo. Ahora, también entra, comentaba David, la cuestión karmática. También eso es otra situación, porque no todo lo que pedimos nos puede ser concedido. en el desear está también la fe, entonces, ¿no? Y la oración. Ah, sí, sí, sí. Y cómo aprendemos a orar. No hay un manual, yo siempre lo he comentado, lo que nazca del corazón. No tengo que arrodillarme ni irme no sé, a encerrarme en un templo, simplemente por determinada situación que nos buena o inclusive mala que nos pueda suceder, pues gracias, Padre, por, no sé, amanecer tan solo, por despertar. A veces no lo hacemos, o andaba apretado económicamente y por ahí me llegó un trabajo, lo que sea. Y, no, pues es que hasta nos vanagloriamos, ¿no? Es que yo soy muy Juan Camané y yo todas las puedo. Espérame, es que Dios te dio la oportunidad para esto y a veces no lo vemos. O sea, las cosas suceden no porque yo lo no vaya, ahí es el orgullo el que entra, ¿no? Si ya sabemos que nada sucede si no es por la voluntad de Dios y ni siquiera agradecemos a Él por algo que nos pasó. Y creo que la, Gracias. la prueba de la fe es el agradecimiento incondicional. Independientemente, Padre, que se deseo esto, necesito esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y sé que lo que vaya a surgir es un bien, es el bien mayor, es lo que realmente necesito. Por ejemplo, no agradecemos una experiencia difícil porque para nosotros es algo que no nos gusta. Pero en las experiencias difíciles, en los problemas, sobre todo en las dificultades, en los retos, es donde puede haber un crecimiento mayor del alma. Entonces, en el estado de comodidad y confort, teniendo todo lo que deseamos, estaríamos inclusive como padres negándoles la capacidad de crecer a nuestros hijos. Imaginemos hijos que se les da todo, que se les protege de toda enfermedad, que no pueden jugar con los demás, que no pueden tocar la lluvia, el perrito. Son personas que van a crecer débiles, que van a crecer sin la propia experiencia, sin la propia fortaleza que les da el contacto con el mundo, con microbios y todo eso, porque les desarrolla la facultad de fortalecerse. Entonces creo yo que el Padre sabe más que nosotros lo que nos conviene. Está en nuestra capacidad y en nuestro derecho pedir, pero como bien decía el compañero Armando, hay que pedirlo y hay que pedirlo bien, saberlo pedir, pero sobre todo merecerlo. ¿Por qué? Porque no nos puede dar algo que no tenemos el mérito para tenerlo. Entonces, como dicen, si las cosas, o sea, cualquier cosa no tendría valor porque lo podemos obtener en el momento sin el esfuerzo. Y eso es deshonestidad espiritual, ¿no? Bueno, vamos a continuar, si les parece. Si hubiera algún Gracias. comentario, pues, se los agradezco. Muy bien, vamos a pasar a punto 6. ¿Qué nos sugiere Jesús ante las necesidades materiales y adversidades de la vida terrestre? Hablando por del tema. Dice el maestro, busca primero el reino de Dios y su justicia, que todas esas cosas se os darán por añadidura. Acordarnos de que, como decía eh, las escrituras, que pues las aves no trabajan y Dios les provee del alimento. Los lirios del campo se visten con ropajes maravillosos y no tejen ni hilan. Sin embargo,
Las aves, los animales tienen que buscar el alimento que Dios les provee. De la misma forma, hay una relación mayor, porque decía, pues es mayor el cuerpo que el alimento, por ejemplo. Es mayor el alma o el espíritu que el cuerpo. Es mayor, de alguna forma, el hombre para Dios que quizás los hermanitos menores, los animales. De alguna forma, estamos priorizados ante la presencia de Dios. Estamos reconocidos como sus hijos muy amados. Entonces, si nosotros, por esa misma reciprocidad, priorizamos los asuntos del espíritu, los asuntos del Padre, trabajar en nuestra propia mejora moral, en el deseo de ser canales de bendiciones, con la práctica y el buen uso de la mente, del mentalismo sobre la materia, o sea, priorizando al espíritu y la mente sobre lo físico, estamos realmente buscando el reino de Dios. Aquí lo curioso es que la mayoría de las veces nos vamos a buscar la materia, lo físico, lo placentero, y dejamos a un lado la voluntad de Dios, el reino de Dios, su justicia, lo que es la rectitud, lo que es la bondad, lo que es el amor. Entonces, ese sería, ante las necesidades materiales y adversidades de la vida terrestre, es recordar que Dios es un Dios de amor y que no hay mal que por bien no venga y que todo problema realmente es una oportunidad de crecimiento para el alma y para el ser humano. Entonces pasamos al punto 7, consejo acerca de la fe en ti mismo. Normalmente podemos hablar de la fe en Dios, por ejemplo, pero ¿qué hay de la fe en uno mismo? Se nos sugiere que nunca perdamos la fe en nosotros mismos, pues si perdemos la fe en uno mismo, en tus propias capacidades sobrevendrá la derrota. El desaliento merma tu energía. El desaliento también neutraliza tu capacidad de tu fuerza interior como espíritu y también inclusive de tu sistema orgánico. Y bueno, aquí dice que de alguna forma estas situaciones realmente tienen que ser superadas. Aquí faltaba un texto. ¿Por qué? Porque dice, si el pesimismo, la tristeza y la negación llegan a tocar las puertas de tu espíritu, sacúdelas. Es decir, son energías que llegan a ti, también por afinidad vibratoria, pero puedes rechazarlas utilizando sus contrapartes, por ejemplo, la esperanza, la fe, la alegría, la afirmación de lo positivo, el optimismo bien llevado. Rechazando estas energías, estas fuerzas negligentes, van a regresar a su origen para ser transformadas en corrientes vitales, en corrientes de vida. Entonces, el mismo Chico Javier, en el libro Calma, por ejemplo, que recomendamos mucho, nos habla de que de alguna forma la paciencia y la fe son como las virtudes que nos ayudan a mantener como el camino, encontrarnos con Dios, acercarnos a hacer su voluntad y pasar las pruebas que muchas veces las reprobamos cuando caemos en pesimismo, en la tristeza, en la negación o en la aceptación de que, por ejemplo, la fatalidad pues es nuestro destino. Aún en una situación karmática, por ejemplo, conocí el caso de un jeque árabe, creo, alguien que está allá, que había nacido con una enfermedad y nada más tenía un parte del pecho, los brazos, pero no tenía piernas ni cadera. Y él había nacido en una familia muy rica, opulente, pero era una persona y sigue siendo una persona joven, jovial, alegre, que se ha dedicado a ayudar a los más menesterosos, a los más pobres y limitados, aún puede haber en esos lugares. Y de alguna forma ha sabido superar el pesimismo, la tristeza, la negación, sacando fuerzas de su propio espíritu. Entonces el desaliento realmente, ustedes lo saben, aquellos que han tenido o hemos tenido la experiencia de la enfermedad, el desaliento, la desconfianza en el poder superior, el no confiar en que del mal hay un bien y que podemos salir de esa situación y aprender y ser más fortalecidos, inclusive nos afecta en el sistema inmunológico. Dice, la fe abre la puerta a la llegada de la ayuda espiritual siempre dispuesta. O sea, la fe es la puerta abierta que nada ni nadie puede cerrar. Eh, Cuando perdemos la fe en nosotros mismos, pues la derrota es el efecto. Punto 8. ¿Qué es lo único que necesitamos para solucionar cualquier problema o situación? La enseñanza de Edgar Cayce del libro 12 lecciones es bien interesante. Lo resume en esto: supera el miedo, olvida tus temores,
Eso sería lo que necesitamos para superar cualquier problema o limitación. Y el segundo un punto es trata de cumplir lo que Dios tiene previsto que hagamos. Es decir, buscar cumplir eligiendo primero la opción divina. Dentro de múltiples opciones siempre hay como un pensamiento, hay una solución. Ante todo problema, si existe un problema, existe una respuesta, una solución. Y la respuesta está dentro de nosotros mismos, acudiendo a la oración, a la meditación, a la fe, a la práctica de la fe. Nunca vamos a dejar, nos van a dejar a la intemperie, por ejemplo, como un barco a la deriva. La fe abre la esperanza y la esperanza abre que se manifieste la voluntad de Dios, la respuesta, la elección de Dios. Entonces, el principal escollo para resolver un problema o una situación difícil es que normalmente caemos en la falta de fe, o sea, lo que es el miedo, la desconfianza, la duda, la incertidumbre. El temor hace que nos debilitemos y que no confiemos, por ejemplo, a través de la oración. Y con la oración reforzamos la fe y buscamos cumplir la voluntad de Dios y bendecir el bien de esa experiencia. Que no tenemos la costumbre de bendecir un problema, una dificultad, una enfermedad, pero podemos tener esa forma de pensar. Bendigo el bien, bendigo esta experiencia. El espiritismo nos habla de aprender a ser resignados, a ser pacientes y aprender a tener fe independientemente de las experiencias y las situaciones. Recuerda que Dios siempre está contigo y nunca te abandona. Recuerda que su amor como padre, madre es incondicional y siempre está presente, aunque tú no lo veas y no lo percibas. Normalmente nosotros somos los que nos apartamos de Dios, porque Dios, aunque nuestras deficiencias morales estén presentes, nuestros errores y fallas una y otra vez, Dios como un Padre amantísimo nunca abandona a su Hijo. Punto 9. ¿Por qué es tan importante cultivar y fortalecer la fe? Se concluye que el avance del ser depende enteramente del grado de su fe. Es decir, un espíritu que está muy avanzado tiene una fe muy grande en lo invisible, en Dios, en su propia facultad de crear el bien. La razón de la vida realmente es para poder cultivar tu fe en Dios, en ti mismo y en los demás. La vida y todo lo que te acontezca, te suceda, es resultante de tu fe. La fe abre la puerta a la esperanza, a la posibilidad de que se manifieste lo maravilloso, el regalo que Dios desea para ti. La fe es la misma fuerza de la energía creativa, a lo que llamamos Dios, que puede obrar milagros en tu vida, llamados milagros entre comillas, si mantienes y eres congruente con esa fe. Entonces la fe es el todopoder, es la manifestación de la voluntad del Espíritu de Dios a través de nosotros. Entonces ese sería. Y el punto 10, voy a hacer un espacio aquí cuando termino esta página. Dice, ¿cuál es el mayor enemigo a vencer en la vida? Y nos reitera, el miedo es la manifestación opuesta a la fe. La duda e indecisión son sus hijas. Cuando tenemos miedo, normalmente tenemos duda y caemos en la indecisión, en la incertidumbre. Ellas socavan tu confianza en el absoluto, en ti mismo también. Ponen en duda su paternidad, su bondad y su justicia. El segundo elemento es el orgullo. El orgullo es la negación o rechazo de la unidad con Dios y con tus hermanos. El egoísmo es su hijo mayor. Entonces tenemos como un elemento crucial a vencer en toda circunstancia el miedo, porque el miedo es esa negación, esa manifestación opuesta a la voluntad del Creador, que Él sabe lo que hace. Y el orgullo también muchas veces, quizás no hay miedo, pero hay ese sentido de separatividad. Y el creernos más que los demás, o aprovecharnos de los demás, o dañar al prójimo, o creer que somos superiores, es la negación o rechazo de la unidad con Dios y también con nuestros hermanos. Del orgullo está muy relacionado el egoísmo. O sea, el orgullo y el egoísmo, Alan Kardec decía que son las pruebas a superar por toda la raza humana. Entonces, vamos a hacer un espacio aquí. Si alguien quisiera compartirnos, comentarnos estas preguntas, respuestas, por favor. Adelante, bienvenida, Zaida. Bienvenido. Zaida, ¿quiere comentar?
Nos gustaría escucharla. Adelante. Buenas noches a todos. Gracias. Eh, pues nada, le comentaba a Armando bueno, en mi caso yo a veces, sí o bueno, me pasaba antes más, creo que ya cada vez he ido trabajando en el miedo que dices tú, ese miedo que a veces quiera aparecía y como te digo, ya creo que ya es menos, pero por más fe que sentía a veces en Dios y todo, de repente el miedo hacía que no, que perdiera esa fe. A veces me empezaba a desesperar por algún detalle, algún problema que estábamos pasando y me bloqueaba. Y entonces, pues ya se perdía mi fe en ese instante o en esos instantes, en esos momentos. Y es cuando me decía Armando, es que es cuando más fe debemos de tener y como decías tú, esa esperanza no la debemos de perder porque, pues como dices también, como muy lo comentas tú, a pesar de nuestras faltas, de nuestros errores, como quiera Dios no nos abandona y pues sí, trataba de calmarme, tranquilizarme y enseguida se veía esa ayuda de Dios. Inmediatamente venía esa ayuda de la necesidad que en esos momentos estábamos pasando y me decía él, ya ves que Dios nos demuestra día a día, siempre nos demuestra que está con nosotros porque efectivamente llegaba esa ayuda de donde, o esa respuesta de la que estábamos esperando. Entonces, pues sí, es bien importante no perder la fe a través del miedo, ¿no? Tratar de ir, trabajando mucho esa parte. Bueno, ese sería mi comentario, David. Muy bien, gracias. Armando, ¿quiere compartirnos, comentar algo? ¿Algún compañero? Ah, Yo, claro. Josefina. A ver, bueno, vamos Perdón, con adelante, Josefina, si quiere. José, adelante. Y ahorita vamos con Armando por consideración a doña José. Adelante. Pues fíjate que como dice nuestra hermana, sí es cierto. Cuando nos comienza el miedo, comenzamos a dudar. Pero si recapacitamos enseguida y hacemos el miedo a un lado, pues es como nos vienen las cosas bien y la fe la volvemos a recuperar. Y así pasa con los hijos, porque los hijos es estar pidiéndole a Dios la protección divina y que no nos entre la duda de que hay esto, que hay lo otro, porque ellos tienen que salir y tienen que hacer sus cosas, no los podemos tener cosidos a la falda. Entonces, pues es muy importante tener esa fe, porque sin la fe no somos nada. Tenemos que tener esa fe muy centrada. Ujú. Muy bien, gracias por su comentario. Adelante, Armando, por favor. Sí, y de lo que comentaba aquí en la lectura y dijo Zaida, del miedo, y también ahorita Josefina, si lo tuviéramos, no sé, pues, no sé, algún aparato para medir el miedo y ver cuánta energía negativa generamos con el miedo, que uno mismo se bloquea y se pierde hasta a veces uno mismo en sí mismo, si lo contrario, cuánta fuerza no tomamos o cuánta fuerza no agarraríamos, energía y demás, para poder sacar todos los pendientes que traemos, ¿no? Pero sí, el miedo nos bloquea, y no nos deja hacer nada, lo que le digo que acá a mis ojos, que luego tenemos ahí porque el miedo, y pues dijo un hermanito espiritual, pues del suelo no pasas, ¿no, Tolín? O sea, hay soluciones, lo único que no podemos nosotros remediar, pues es de que en algún momento nos vamos a ir de aquí, materialmente hablando, ¿no? Pero pues todo tiene solución, aquí lo comentaste en la lectura. El punto es que a veces no tenemos esos ojos para ver que al final del túnel está la luz Muy y nos bien. bloqueamos y cerramos toda la energía bonita que podemos tener ahí. O recibir de Dios. O recibir de Dios también. Claro. Muy bien, excelente. Gracias, gracias por la aportación. Vamos a pedirle a la hermana compañera Trinidad que nos comente su
tu aportación. Adelante. Bueno, pues yo les quiero comentar que cuando yo entré con ustedes, los hermanos espíritas, me pasaban muchas cosas y me siguen pasando, ¿no? Pero y la última sí, como dice el hermano, del suelo no pasa, yo sentí que iba caminando y como que me agarraron el pie. Obviamente del suelo no pasé, pero el chichón que se me hizo fue terrible. Tuve un derrame en el ojo y aún así me levanté asustada, tenía un chichón tipo unicornio pero obviamente los médicos me decían, es que esto fue que te dio así y yo decía, es que ninguno de esos síntomas tuve. Yo sentí que me jalaron el pie y eso fue mi percepción, ¿verdad? Pero obviamente el chichón estaba ahí y decía yo, y después me estaba yo riendo, dije, caray, entre más creo que, o entre más la pierde uno, o más siente el miedo, o no sé qué pasa, como que las cosas le pasan a uno, pero como que ya las empieza a ver uno de una forma distinta, como que pues ya me empiezo a hacer oración y digo, bueno, qué bueno que no me pasó nada, qué bueno que del suelo no pasé, qué bueno que tengo un chichón, el ojo morado, o sea, terrible, ¿no? Pero de momento no encuentra uno explicaciones y sí la oración a veces es muy buena porque puse mi agua en el altar, me puse en el ojo, en el chichón y dije, bueno, no pasó nada, ¿no? Del suelo no pasé. Pero del susto nadie me lo quita, o sea, de verdad, nadie me quita ese susto y creo que así me han pasado muchos sustos con todo esto, ¿no? Pero bueno, la fe sigue ahí presente. Muy Gracias. bien, gracias. Muy bien, vamos entonces, si hubiera algún comentario al respecto, adelante, si no, vamos a continuar. ¿Algún compañero? Creo que Javier como que levantó la mano por ahí, o no sé. No, no, Adelante. David, no levanté la Ah, mano. bueno, es que vi que se encendió en verde, pero bueno. Bueno, si hubiera algo, me hace favor de comentarlo, ¿no? Bueno, ¿en qué punto? Ah, ujú. ¿Cuál es el mayor enemigo a vencer en la vida? Decíamos que el miedo, esto lo comentábamos, el orgullo. Pasamos a la parte 11.11, conclusión. Mantener la fe en Dios es la mayor fortaleza y poder del hombre, no importando la apariencia que confrontes, ni aun los resultados que se manifiesten o no. Haz tu mejor esfuerzo y deja a Dios los resultados, y recuerda que solo el amor subsana multitud de pecados. Dicen por ahí pecados entre comillas. El amor es el bálsamo universal, es la medicina universal, es la respuesta a toda situación. El amor subsana multitud de pecados, errores y situaciones morales que tengamos, y no hay nada que no pueda lograr el suficiente amor. Este texto, esta frase la acuñaron los Covdas de hace más de 10.000 años en algunos libros que se tienen de registro, donde practicaban esto, la práctica del amor. El amor salva multitud de pecados, también lo dice la Biblia, y no hay nada que no pueda lograr el suficiente amor. Entonces, hacer el mayor esfuerzo, inclusive ante una situación como una enfermedad, como algo que nos obliga a ser pacientes, por eso se nos llama a los que de alguna forma somos clientes de los doctores, pacientes. Se nos orilla y se nos impulsa a desarrollar la paciencia. Y se sabe que, por ejemplo, personas que han vivido situaciones graves, fuertes, de alguna forma, cuando miran el lado positivo de la situación, que no es tan fácil, alcanzan alturas insospechables, que sería diferente si no hubieran pasado esa experiencia. Por ejemplo, el caso de personas que hay casos como personas que han perdido sus hijos y que no los encontraron, por ejemplo, y esas personas crean fundaciones para buscar a personas perdidas, para ayudar a las madres que buscan a sus hijos, etcétera. Personas que han vivido la experiencia, por ejemplo, de que algún familiar ha fallecido en el pasado por alguna enfermedad que no tenía cura, se dedican con ahínco a buscar una solución, ya no para su madre o su padre o para sus hijos, sino para los demás hermanos de la humanidad. Entonces siempre de una situación difícil hay hermanos y seres que son ejemplos en la tierra, que han demostrado que pueden darle la vuelta, como digo yo, a la tortilla, muy coloquialmente. O sea, le damos la vuelta a la tortilla
Y esa es una prueba, es una experiencia que necesitamos vivir para fortalecernos, para desarrollar humildad, para desarrollar paciencia, empatía. Por ejemplo, alguien que nunca ha pasado una falta de alimento, pues no pasa nada. O sea, ve a los demás que tienen hambre y que no tienen alimento como algo, como si no fuera, no pasara nada. Pero ¿qué pasaría si esa persona vive la experiencia de estar 2, 3 días, 5 días sin alimento? Por ejemplo, alguien que no tiene familia o se quedó solo, valora la compañía cuando se queda solo. Entonces tenemos la oportunidad de valorar las situaciones con las cuales no tenemos en ese momento disponibilidad. Y nos recuerda mucho, haz tu mejor esfuerzo. Inclusive Casey en uno de los puntos de, de aprender a vivir una vida mejor, nos marca el concepto. Los problemas, enfrenta tus problemas y sal a su encuentro. Aprende a ser generoso, bondadoso con tus semejantes y aprende a sacarle el mayor provecho a la experiencia, sea positiva o negativa. Pero eso es a través de la fe. Vencer el miedo, superar el orgullo y el egoísmo son las últimas pruebas a vencer en las encarnaciones terrestres. Fe en tu Creador, pues tu Creador es la luz de Dios que nunca falla. Todo puede fallar, todo, pero tu Creador, tu Dios, tu Padre, tu Divino Maestro, nunca puede fallar, porque es Dios. Y buscar ser un canal de bendiciones, como el Maestro nos enseñó, para todos, sin condiciones, sin limitación, son el camino para lograrlo. Entonces, aquí termina este resumen. ¿Algún comentario ya para ir cerrando? Estamos en tiempo. Y si hubiera algún comentario, alguna aportación, alguna pregunta, por favor, es el momento. Adelante. Bueno, vamos a mandar este material, se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Y les recuerdo que esta parte de la instrucción está en el libro 12 lecciones de espiritualidad, que es un estudio muy bonito, muy sistemático y ordenado. Empezamos con la primera unidad, que es cooperación, que es aprender a cooperar con Dios, con nosotros mismos y con los demás. La segunda es autoconocimiento. Es indispensable el autoconocimiento para podernos transformar. El hombre o la mujer que no se conoce no puede mejorarse conscientemente. Y realmente la inconsciencia normalmente nos lleva en la ignorancia. Cuando somos inconscientes de nosotros mismos, de nuestros defectos, de lo que tenemos que mejorar, vivimos en la inconsciencia. Estamos como ciegos tocando la vida y la vida nos trae reveses, situaciones, porque la vida es una proyección de nuestro propio centro. Entonces es importante aprender a conocerse, el autoconocimiento. Los griegos decían, hombre, conócete a ti mismo. El tercer punto es establecer un ideal y un ideal para la vida de uno, un ideal mayor, un ideal espiritual. Puede ser Jesús, puede ser la conciencia de Cristo, la conciencia de Dios, la bondad, el amor, etcétera. Y el ideal marca el camino, el mayor camino. Y recuerden que el ideal mayor que tenemos que poner es aquello que nos dificulta ser canal de bendiciones, el defecto o el error o aquello que tenemos que superar. Tenemos que trabajar en superar. Entonces, el ideal de tu vida espiritual, pero también el ideal de tu persona. Definir un modelo de ideal que tienes para ti mismo. ¿Cuál es la cualidad mayor? ¿Cuáles son las cualidades que quieres manifestar ante el trato con los demás? Y el último punto es esto, es la fe. La fe viva, la fe que es una conciencia de Dios que necesita y requiere ser vivida. Y estamos invitados a vivirla. Muy bien, yo con esto termino. Si hubiera algún comentario, alguna pregunta para cerrar el estudio, adelante, por favor. Los demás compañeros, si tuvieran algo que comentar, es el momento, por favor. Bienvenidos, Laura, Patti, Rosalba, Henry, Víctor, Elda, Noemí, Josefina, nuestros hermanos, Aida y su esposo, bienvenidos. Y bueno, y también los seres que nos acompañan, que no están visibles, pero seguramente están aquí con nosotros apoyando nuestro pequeño esfuerzo. Y bueno, esto es lo que se nos dice, este es el camino, quizás, y lo más importante es hacer un día a día, no se nos pide mucho, que día a día hagamos un pequeño esfuerzo para ser mejores, como decía, mejores que ayer. Ese es el objetivo y de alguna forma ese es
el camino hacia la evolución, el camino hacia el perfeccionamiento moral. Y bueno, vamos entonces a cerrar. Le vamos a pedir a algún compañero o compañera que quiera hacer una oración de cierre. Si hubiera alguien tiene la intención de hacer el cierre con una oración. Bueno, invitamos entonces a los compañeros. Zaida, si le pareciera hacer una oración de cierre, le agradecemos. Sí, claro que sí, David. Bueno, pues en estos momentos, Señor, te damos gracias por habernos permitido estar aquí presentes, por escuchar esta linda clase, Señor. Gracias por dándonos que no debemos perder la fe en ti, Padre. Ayúdanos a fortalecerla, pero sobre todo llevar a la práctica y no desapartarnos de ti para seguir por este camino tan hermoso que es el aprendizaje a través de nuestro hermano. Que lo sigas inspirando, Señor, para que nos siga enseñando toda esa sabiduría que Él tiene, Señor. Te agradecemos nuevamente y pues, Señor, dejamos en tus manos las necesidades de cada uno de nosotros, los que estamos presentes, y los ausentes, Señor, también. Ayúdales en sus necesidades, Padre, y pues que se haga tu santísima voluntad y no la nuestra, que así sea. Gracias y que así sea. E Que así sea. invitar a todos los compañeros, yo les digo compañeros porque algunos no están acostumbrados a mencionarnos como hermanos, es válido. Digo, aquí estamos abiertos, hay compañeros cristianos, católicos, hay compañeros espíritas, algunos están en 2 o 3 grupos, o están en la parte, digamos, del estudio espírita, pero también están en el estudio de psicológicos que algunas veces hacemos. Hay algunos terapeutas, compañeros aquí. Y bueno, creo que la idea de este grupo de comunidades fraternas es eso. Cuando tenemos la oportunidad de fraternizar un poco, le comento a la hermana que dio sus lindas palabras, que realmente uno también está aprendiendo. Por ejemplo, yo tengo que aprender lo que es la paciencia, tengo que aprender la humildad, que a veces me cuesta mucho, porque cuando uno tiene estudios y uno cree que puede uno conquistar al mundo, se da uno de topes. Y recuerden que cuando uno inconsciente o conscientemente quiere manifestar mayor como poder o liderazgo, es cuando viene la prueba más fuerte. Aquel que se encumbra es el primero que cae. Entonces, como decía el Maestro Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y quizás es eso. O sea, si el Maestro, que es el Maestro, siempre manifestó la humildad, la paciencia, la compasión para con nosotros, pues nosotros que somos muy pequeños en comparación con su evolución, pues tenemos que aprender. Entonces, nada más agradecerles que yo soy el primer aprendiz de todos ustedes y ustedes también son maestros, son instructores, me aportan mucho, ¿no? O sea, todos los comentarios que dan aquí nos ayudan a crecer y agradecer a todos también los que no hablan, pero están aquí presentes. Entonces, mientras haya vida, como dicen, hay esperanza. Y aunque hayamos pasado o pasemos al otro lado, hay que practicar la fe y la esperanza en esta vida, y sobre todo el amor, porque estamos hechos de amor y necesitamos dar amor también para recibir. Entonces, pues bueno, gracias a todos, estamos en contacto y bendiciones. Bonita noche. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, David. Gracias. Buenas noches. Hasta Gracias, luego. Gracias a todos. gracias. Gracias, Gusto en David. verlos. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias.